¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo están todos? Un placer saludarlos nuevamente. Ya estamos en diciembre, se aproximan las fiestas de fin de año y llegó el momento del especial de Navidad. El año pasado construimos el ya clásico TV Vegan, aquí lo estamos viendo. El año anterior esta Useless Box y el año anterior al anterior este pequeño pero especial árbol de Navidad. Aquí arriba les dejo una lista de reproducción de los proyectos navideños. Este año les traigo otro proyecto muy interesante donde utilizaremos la placa Duit ESP32 DevKit V1, la estamos viendo aquí, totalmente abierta a nivel de software y de hardware, que ya utilizamos en algunos proyectos del canal. Utiliza el poderoso y popular SOC ESP32. Si les suena familiar esto último, no es casualidad, ya que anteriormente hemos utilizado el mismo módulo para construir una computadora BASIC de una sola placa, o SBC como se le llama en inglés, y un alimentador automático de mascotas. Por aquí arriba también les dejo el enlace a la lista de reproducción de proyectos con ESP32. Ahora utilizaremos este SOC para construir un gadget para nuestra Master Race, el cual nos permitirá conocer el porcentaje de uso tanto del microprocesador como de la memoria RAM. Además nos mostrará una lista con los 5 procesos con mayor porcentaje de uso de microprocesador, información de la batería en caso de ser un equipo portátil y la hora local. Una pasada, la verdad. Nuestro gadget funcionará en conjunto con un script Python del cual obtendremos la información necesaria mencionada anteriormente y mostrada en el display de nuestro gadget. Seguramente para estos momentos ya lo encuentran similar a otro proyecto publicado anteriormente en el canal, el monitor de hardware Wi-Fi ESP8266. Por si desean verlo, se los dejo por aquí arriba también, pero este proyecto no tiene nada que ver, es completamente diferente. Bien, sin ampliar más la introducción, vamos a analizar el diagrama esquemático y los componentes que vamos a necesitar. Como les decía, el circuito utiliza un SOC ESP32, que ya lo vimos hace un momento, el cual en su interior contiene un microprocesador de 32 bits extensa LX6 de doble núcleo, corriendo a 160 o 240 MHz con 520 KB de memoria SRAM y una memoria flash externa de 4 MB. Bien, para mostrar la información utilizaremos un display que no hemos utilizado anteriormente en ningún proyecto, LCD TFT de 4 pulgadas, 65.000 colores, resolución 320 x 480, con función táctil y slot para tarjeta SD, que lo estamos viendo aquí. Justamente el lápiz que utilizaba para señalar es este que me vino con el display táctil. Bien, utiliza un controlador ILI 9486 con interfaz de conexión SPI, que la vamos a ver aquí abajo. Bien, aquí tenemos los pines de conexión con interfaz SPI, tanto para el display como así también para el controlador táctil XPT2046. Bien, bueno, también por último, para la conexión entre nuestro gadget y nuestro equipo, utilizaremos este cable que tenemos aquí. Este es un cable de montaje en panel, como están viendo, el cual en un extremo posee un conector micro USB macho y del otro extremo posee un conector USB-C hembra con un sobremoldeado especial y dos orejas de montaje con tornillos M3. Bien, en esta ocasión el diagrama
esquemático es demasiado sencillo. Simplemente una tabla con los pines de conexión entre ambos componentes. La pantalla táctil no la vamos a utilizar en lo absoluto, así que los pines quedan sin conexión. No hay nada más. Bien, aquí estamos viendo que el pin del módulo ILI9486, bien, el pin BCC se conecta al pin de 3.3 voltios de nuestra placa DUIT ESP32. Y el resto de los pines también se conectan. Por ejemplo, el pin de Chip Select se conecta a D5, Reset también se conecta a 3.3 voltios, de CRS a D27 y así sucesivamente, tal cual como está detallado en la tabla. Bien, no hay ningún otro secreto, no hay nada más para hacer salvo conectar los pines de ambos componentes tal cual como lo muestra esta tabla. Como siempre, todo lo necesario para la construcción del proyecto va a quedar en un enlace en la descripción del video, así que no se preocupen porque ahí van a tener el diagrama esquemático, la lista de componentes y todo lo que puedan llegar a necesitar. Bien. Desde luego que no podía faltar para nuestro proyecto un gabinete impreso en 3D de autoría propia, sencillo pero funcional, el cual consta principalmente de dos partes. La base, que la estamos viendo aquí, donde instalaremos el conector USB-C de nuestro cable. Ya les muestro cómo sería, es en esta posición. Bien. Y nuestro cable con el conector USB-C se atornilla en esta parte de atrás, por supuesto pasando este cable primero, ya lo vamos a ver con el montaje. Bien, y aquí fijamos nuestro conector USB-C al gabinete impreso en 3D a la base del gabinete. Bien, y la tapa, que también ya la estamos viendo aquí, en donde vamos a instalar el display de esta manera. Igualmente esto ya lo vamos a ver en el montaje, pero sería así, tal cual como lo estamos viendo. Así sería el montaje del display en la tapa. Entonces, de esta manera, nuestro gadget nos quedaría presentado bien de esta forma. También, por supuesto, quedará publicado en Thingiverse y adjunto a los archivos del proyecto. Antes de interconectar todos los componentes, pasamos a la etapa del software. Vamos a cargar nuestro firmware en la placa DUIT ESP32 DevKit V1. Para compilar el código fuente, utilizaré la última versión del IDE Arduino. A la fecha de grabación de este video es la 1.8.19. Deberemos agregar el núcleo ESP32 a nuestras placas, el cual instalaremos de la siguiente manera. Nos dirigimos a la siguiente URL, la cual también queda en la descripción del video, por supuesto. Nos desplazamos hasta la sección Installing Using Arduino IDE y copiamos el enlace de la versión estable. Bien, ahora una vez copiado nos dirigimos a nuestro IDE. Hacemos clic en Archivo, Preferencias y en la parte inferior de este cuadro de diálogo buscamos Gestor de URLs adicionales de tarjeta. Bien, hacemos clic aquí y pegamos la URL que acabamos de copiar. En mi caso ya la tengo pegada, es esta que estoy resaltando aquí. Pero si ustedes no la tienen, la pegan y confirman haciendo clic en OK, tanto aquí como aquí también. Luego nos dirigimos al menú Herramientas, Placa, Gestor de tarjetas y buscamos al núcleo por su nombre. En este caso ESP32. Bien, aquí ya lo tengo, me aparece como instalado porque lógicamente ya lo instalé. La última versión es la 2.0.5 a la fecha de grabación de este video. Y una vez que lo tenemos seleccionado, hacemos clic en Instalar.
Luego comienza la instalación, toma un cierto tiempo y con eso ya tenemos nuestro núcleo ESP32 instalado. Hacemos clic en cerrar y luego además necesitaremos descargar algunas librerías, lo cual haremos de la siguiente manera. Nos dirigimos a Programa, Incluir librería, Administrar bibliotecas. Una vez que se abre este cuadro de búsqueda, lo que hacemos es buscar las siguientes bibliotecas. Bien, habiendo instalado exitosamente las librerías necesarias, ahora antes de analizar y cargar nuestro sketch, deberemos crear el archivo de configuración de la librería LBGL y lo haremos de la siguiente manera. Nos dirigimos a nuestra carpeta de proyectos Arduino, nos vamos a la carpeta Libraries, que es donde tenemos instaladas nuestras librerías. Nos dirigimos a la carpeta LBGL, bien, y vamos a copiar el archivo que se llama lb-conf-template.h. Bien, lo copiamos, volvemos al directorio padre, que sería Libraries, bien, lo pegamos aquí y ahora lo vamos a renombrar de la siguiente manera. Simplemente se va a llamar lb-conf y nada más. Borramos template y nos queda con este nombre, ¿bien? Ahora vamos a tener que hacer algunas configuraciones modificando este archivo. Lo voy a abrir con un editor de texto. Pueden utilizar el de su preferencia. Y vamos a ir a la línea número 15 en primer lugar. Bien, y aquí vemos que dice if 0. Lo vamos a cambiar, vamos a eliminar este 0 y lo vamos a dejar como if 1. Bien, esa es la primera modificación. Luego nos vamos a dirigir a la línea 88. Bien, y aquí donde dice define lb tick custom, a este 0 lo vamos a reemplazar por un 1. Bien, este es el segundo cambio. Luego nos dirigimos a la línea 357. Y aquí lo que vamos a hacer es modificar el tipo de fuente. Bien, esta fuente que es LB Font Montserrat, tamaño 16, se encuentra en 0, lo vamos a dejar en 1. Y a la línea 356, bien, que es la misma fuente en tamaño 14, la vamos a dejar en 0. Bien, luego nos dirigimos a la línea 391 y en esta línea lo que vamos a hacer es modificar aquí este 14, lo vamos a cambiar por 16. Bien, este es el penúltimo cambio y por último nos vamos a ir a la línea 569 en donde vamos a activar el tema oscuro. Bien, está en 0, lo vamos a dejar en 1 para activarlo. Guardamos los cambios, cerramos el editor. Bien, ya con esto sería todo. Y ahora volvemos a nuestro IDE Arduino y ahora sí vamos a abrir nuestro sketch. Bien, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos el sketch de nuestro monitor de hardware y bueno, les quiero comentar rápidamente en qué consiste el código, pero vamos a la sección de setup. Bien, aquí tenemos, lo primero que vemos es que dentro de loop no hay código. Bien, eso ya vamos a ver en breve por qué es así, pero sí les quiero mostrar antes que nada este archivo displayconfig.hpp. Bien, aquí lo que hacemos, bueno, usamos solamente el driver de la librería Lavian GFX o Lavian GFX, como prefieran. Y lo que hacemos aquí es configurar los pines que vamos a utilizar para la interconexión, bien, con el display. Entonces, aquí lo que hacemos es utilizar la versión 1 de Lavian GFX. Incluimos el encabezado
y aquí en los sucesivos defines tenemos los pines que utilizamos. Bien, para el pin de chip select utilizamos el pin 5, para data command utilizamos el pin 27, MOSI el pin 19, clock el pin 18, el LED, que es la retroiluminación, bien, en el pin 12, la controlamos por PWM. Y el pin para MISO es el 23. Bien, lo pueden encontrar a MOSI como SDI en la placa del display, en el módulo, y a MISO como SDO también, por eso lo dejé aquí como un comentario. Bien. Luego aquí lo que hacemos es definir el tipo de display que vamos a utilizar, el controlador, perdón, que vamos a utilizar. En este caso, el display que tenemos está basado en el controlador ILI 9486. Si llegan a tener otro controlador como el ILI 9488, por ejemplo, lo tienen que modificar aquí. Bien, y los pines, si van a cambiarlos, van a utilizar otros pines, los modifican aquí arriba. Algún otro ajuste que deseen realizar, bueno, ya lo pueden hacer directamente aquí en esta parte. Pero en líneas generales solamente tendrían que modificar los pines que van a utilizar y el tipo de controlador que van a utilizar. Lo demás, el resto de los ajustes, generalmente no es necesario modificarlos, a menos que, por ejemplo, vayan a utilizar un display con otra resolución, como por ejemplo acá van a tener que modificar el width y el height en caso de que usen un display con una resolución diferente a 320 x 480. Pero la configuración general básica es esta que estamos viendo aquí en este archivo. Bien, volviendo a nuestro archivo principal, bueno, ya vimos que el loop se encuentra vacío. Aquí lo que hacemos en setup es habilitar el puerto serie a 115.200, bien, para enviar la información. Aquí inicializamos el display, la rotación que le vamos a dar y el brillo. En este caso, para el display que tengo con este valor de 160 se ve muy bien. Esto es el control por PWM de la retroiluminación LED que posee el display. Bien, que esto sería, bueno, lo que es la inicialización del display. Luego les quiero mostrar aquí en esta función, en LVMain. Bien, aquí lo que hacemos en LVMain es dibujar los widgets, que nos ofrece la librería LVGL. Bien, los dibujamos aquí aquí dentro de esta función, y también las correspondientes animaciones. Lo que sí les quiero mostrar, que me parece lo más importante de este sketch, es cómo se produce la comunicación entre procesos. Bien, aquí lo que tenemos, como tenemos dos núcleos en nuestro ESP32, bien, lo que tenemos aquí son dos tareas. Cada una corre en un núcleo de nuestro ESP32. Aquí esta tarea que corre en el núcleo 1 es nuestra librería. Bien, nuestra librería gráfica LVGL se encuentra corriendo en el núcleo 1. Y en el núcleo 0, que es aquí en la línea 340, la tarea que se encuentra corriendo es la de lectura de datos del puerto serie. Entonces, en un núcleo, en el núcleo 0, se encuentra corriendo la tarea que recibe los datos del puerto serie a través del puerto serie para mostrarlos en el display. Bien, y luego en el núcleo 1 se encuentra corriendo las animaciones de nuestros widgets para mostrar y actualizar la información. Bien, ahora, ¿cómo se produce esta comunicación entre los dos procesos? Entre el proceso que recibe la información del puerto serie y el proceso que actualiza los datos con la información recibida por el primer proceso que corre sobre el núcleo 0. Bien, es algo muy común que se realiza que se utiliza para la comunicación entre procesos, que es una cola. Bien,
para comunicación entre dos procesos diferentes que corren entre dos núcleos diferentes, como en este caso, la estructura de mensajes más común es una cola. Por eso aquí tenemos struct, q y t, y lo que tenemos es justamente una cola de cadenas, bien, de strings. ¿Qué es ese string? Y es un documento JSON en el cual se encuentra toda la información para actualizar los widgets de nuestra librería LBGL para mostrarla en el display. Ya vamos a ver luego en la demo la estructura del documento JSON que envía el script de Python desde el dispositivo en el cual se encuentra corriendo. Bien, tenemos un dispositivo donde corre el script de Python y envía esa información al puerto serie de nuestro ESP32, en donde la tarea que se encuentra corriendo en el núcleo 0 recibe esa información y a través de esta cola de cadenas, bien, le envía ese documento JSON al otro proceso que corre en el núcleo 1 de nuestro ESP32 y actualiza esa información en el display. Bien, bueno, eso creo que es lo más importante para mostrarles de este código. Luego hay varias funciones que se ocupan de las animaciones y las actualizaciones de la información en el display. También tenemos un parseador de datos, un data parser, como están viendo aquí, que lo que hace justamente es parsear la información del documento JSON. Eso se los dejo para que lo analicen ustedes, y también lo que es la actualización de los gráficos y de las diferentes etiquetas de nuestros widgets que están en el display. Bien, bueno, ahora para cargar nuestro sketch lo que tenemos que hacer es nos dirigimos a herramientas, placa, bien, ESP32 Arduino, y aquí buscamos la placa. En este caso es la Duit ESP32B1, que ya la tengo seleccionada. Igualmente les muestro, es esta que se encuentra aquí. La seleccionamos, bien, luego volvemos a hacer clic, Upload Speed lo dejamos como está, no modificamos nada más, y aquí sí elegimos el puerto, que todavía no lo tengo seleccionado, así que en este momento voy a proceder a conectar la placa. Bien, aquí ya he conectado la placa Duit ESP32 DevKit B1. Y luego me dirijo a herramientas, puerto, y ya se encuentra seleccionado Dev TTI USB 0. Bien, a continuación hacemos clic en cargar, no hay nada más que configurar. Ahora presionamos el pulsador rotulado Boot. Habiendo finalizado exitosamente la carga de nuestro firmware, ahora pasamos a la etapa de montaje. Bien, ya estamos en la etapa del montaje y dada la sencillez del mismo, utilicé una placa perforada universal o perfboard, como se le llama en inglés, en donde soldé la placa Duit ESP32 y aprovechando que el display tiene un cabezal de pines macho, bien, aquí lo estamos viendo, 14 pines, paso 2.54 milímetros, bien, en la placa perforada soldé un cabezal de pines hembra con la misma cantidad de pines y el mismo paso. De esta manera la placa perforada queda como si fuese un shield de Arduino. Luego, para realizar las conexiones, que lo estamos viendo aquí en la parte inferior, utilicé cable unipolar de 0.16 milímetros y las conexiones las hice tal cual la correspondencia que vimos en la tabla, que en este caso es nuestro diagrama esquemático, que no es más que una tabla que tiene la correspondencia entre pines, y con cable unipolar de 0.16 milímetros realicé todas las conexiones. Habiendo terminado de armar esta placa, que es bastante sencilla, solamente debemos insertar el display y queda terminado nuestro montaje.
esto quedaría de la siguiente manera, ¿bien? Por eso les decía que queda como un shield de Arduino, ni más ni menos. Observen cómo ha quedado. Bien, vemos que encaja perfectamente y de una manera firme. Y con esto ya queda terminado nuestro montaje. Bien, luego vamos a proceder a fijar este conjunto, así tal cual como lo vemos, en el gabinete impreso en 3D. Bien, el cual ya vamos a comenzar a ver ahora también cómo ir realizando el montaje. Bien, voy a dejar esto por aquí. Y aquí ya tenemos también el gabinete impreso en 3D, que ya lo habíamos visto anteriormente. Y les había comentado acerca de este cable, con un conector USB-C hembra en un extremo y el micro USB macho en el otro. Entonces, ¿cómo vamos a realizar este montaje? Vamos a pasar por aquí el conector. Ahora vamos a empujar con una cierta fuerza. Ahí ya tenemos el conector USB-C hembra, bien, listo para montar. Y para fijarlo voy a utilizar tornillos M3 de 15 milímetros con tuerca, bien. En realidad con M3 de 12 milímetros ya es suficiente, pero no tengo de 12 milímetros de longitud, así que voy a utilizar de 15 milímetros, como estos que estamos viendo. Y lo que voy a hacer ahora es fijar este conector. Voy a quitar las tuercas de los tornillos. Procedo a fijar el conector y continuamos con el video. Bien, aquí ya tenemos fijado nuestro conector USB-C hembra a la base de nuestro gabinete impreso en 3D. Vemos que ha quedado muy bien realmente, con dos tornillos M3 de 15 milímetros. Bien, aquí vemos cómo se ve del lado de adentro. Esto sería todo lo que tenemos que hacer en la base de nuestro gabinete. Y ahora sí vamos a proceder a fijar el display en la tapa de nuestro gabinete. ¿Cómo vamos a hacer esto? De una manera muy sencilla. Vamos a tomar el display, que ahora también ya tiene conectada nuestra placa ESP32. Bien, y lo que vamos a hacer es, con el lector de tarjeta SD mirando hacia arriba, bien, lo que vamos a hacer es colocarlo de esta manera en la tapa de nuestro gabinete. Bien, lo vamos a hacer con cuidado, mucho cuidado. Bien, ahí ya lo hemos fijado. Y para sujetarlo vamos a utilizar tornillos M3 de 8 milímetros, como esto que estamos viendo aquí, con tuerca por supuesto, para sujetar del lado de adentro. Entonces vamos a tomar un tornillo M3 de 8 milímetros, bien, y lo vamos a pasar de esta manera. Y ahora vamos a sujetar con la tuerca, bien, de esta forma. Vemos que la tuerca queda al ras y con esto ya tenemos sujetado nuestro display a la tapa del gabinete impreso en 3D. El mismo procedimiento para los tres tornillos restantes. Como vemos, lleva 4, así que lo que voy a hacer ahora es colocar los 3 tornillos restantes y luego continuamos ya con la etapa final del armado. Bien, aquí ya estamos viendo cómo ha quedado el display fijado a la tapa. Estamos viendo el lado de adentro. Ahora vamos a ver la vista de frente. Ha quedado así. Bien, como verán, ha quedado muy bien, la verdad. Muy bien montado con los cuatro tornillos M3 de 8 milímetros. Bien, lo vemos de nuevo del lado de adentro.
Y ahora simplemente lo que nos queda por hacer es tomar el otro extremo del cable de montaje en panel que colocamos hace un momento. Bien, aquí lo vemos nuevamente. Y vamos a tomar este extremo y lo vamos a conectar en nuestra placa ESP32. Bien, lo vamos a hacer de esta manera. Es muy sencillo, la verdad. A ver si puedo conectarlo. Ahí está. Bien. Listo, ahí ya ha quedado conectado. Y ahora lo más importante, bueno, cerrar el gabinete, por supuesto. Para ello, bueno, lo vamos a atornillar. Vamos a utilizar tornillos M3 de 10 milímetros sin tuerca, como estos que tenemos aquí. Y en el paso anterior olvidé mencionarles que cuando hagan el montaje del display, bien, no olviden quitarle el film protector que trae encima la pantalla. Bien, el display trae un film protector que debe ser quitado. Bien, bueno, continuando, lo que voy a hacer ahora es cerrar el gabinete. Voy a darle un par de vueltas a este cable USB para que quede bien prolijo también el cableado interno. Bien, ahí ya estamos viendo cómo va quedando. Y finalmente vamos a colocarla a la tapa de esta manera. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, les voy a mostrar cómo queda todo el conjunto. Y lo que voy a hacer ahora es cerrar este gabinete con 4 tornillos M3 de 10 milímetros, como esto que estamos viendo aquí. Los voy a colocar de esta manera. Bien, bueno, voy a terminar de asegurar la tapa con estos 4 tornillos y luego ya pasamos a la demostración de nuestro gadget. Bien, aquí ya tenemos listo nuestro widget, el monitor de hardware ESP32, aquí lo estamos viendo. Y antes de ejecutar el script en Python que va a proveer de datos a nuestro gadget, bien, lo primero que voy a hacer es conectarlo a un puerto USB. Bien, aquí estamos viendo la primera pantalla. Tenemos una etiqueta que dice Waiting for Data, esperando datos, y un spinner que está girando. Esto es una animación que nos provee LVGL, esta potente librería de gráficos. Entonces ahora, para ejecutar el script en Python, vamos a abrir una línea de comandos sobre la carpeta en la cual tenemos el script de Python. Bien, en este caso yo lo tengo en D2 puntos. ESP32 Hardware Monitor, así se llama la carpeta. Y aquí sí voy a ejecutar el script de Python. Antes que nada les quiero mostrar la versión de Python que tengo instalada. Bueno, es la versión 3.8.7. Y antes de ejecutar el script tenemos que satisfacer algunas dependencias. Bien, para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ejecutar pip install -r requirements.txt, bien, que es el archivo que estamos viendo, el archivo de texto que estamos viendo en la carpeta. Presionamos Enter. Me dice que ya los requerimientos se encuentran satisfechos. Bien, en este caso requiere de PySerial y PS útil, que ya los tengo instalados en mi caso. En el caso de que ustedes no los tengan, se van a instalar esas dependencias. Entonces ahora vamos a ejecutar el script de Python. Vamos a hacer python main.py --port, y aquí tienen que colocar el número de puerto en el cual se encuentra conectado su ESP32. En mi caso es el puerto COM3. Bien, estoy sobre Windows 10. Voy a presionar Enter. Ahí se estableció la conexión. Bien, y ahí vemos el archivo JSON. Lo estamos viendo aquí. Este es el archivo JSON con
toda la información que se le envía a nuestro gadget, en realidad a nuestro ESP32, que se ocupa luego de parsear estos datos. Bien, en este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? Bien, en primer lugar estamos viendo el porcentaje de uso de CPU, el porcentaje de uso de memoria, que aquí en este gráfico, en este widget, lo tenemos representado por la línea azul y la línea roja. También tenemos aquí una lista en la cual nos muestra cuáles son los 5 procesos que mayor porcentaje de CPU demandan. Y aquí arriba tenemos el día, en este caso Tuesday, martes, bien, y aquí tenemos la hora, 8:17 p.m. y luego tenemos si se encuentra conectada la corriente alterna y el porcentaje de batería en caso de ser un equipo portátil. Bien, en este caso, como es una PC de escritorio, una Master Race, la alimentación siempre va a aparecer conectada y la supuesta batería siempre al 100%. Bien, esta es la información que le envía cada 2 segundos el script de Python a nuestro ESP32. Bien, tenemos toda esta información, vemos que se ve de una manera excelente. Como les decía, la librería LVGL es una librería de gráficos extremadamente potente y para este tipo de tareas es el camino. No hay algo mejor realmente porque es una librería muy robusta que tiene demasiado desarrollo encima y anda muy bien. Bien, esta es la información que tenemos. La está enviando desde el script de Python, desde la PC de escritorio. Y a continuación sí les voy a mostrar el mismo funcionamiento, los mismos que estamos viendo aquí, pero en un equipo portátil, bien, en una laptop, para mostrarles cómo se representa la conexión de la corriente alterna y la batería para también verificar que esto se encuentre funcionando correctamente. Bien, aquí ya tenemos nuestro gadget conectado a un equipo portátil, una laptop en este caso. Estoy corriendo la versión 3.11.0 de Python en esta laptop y ahora sí voy a ejecutar el script. Bien, ahí se estableció la conexión y ahí ya estamos viendo el envío de datos. Bien, ahí vemos que tenemos el porcentaje de uso de CPU, de memoria, lo mismo que veíamos anteriormente. Y aquí lo que estamos viendo es que el adaptador de corriente alterna se encuentra conectado y la batería se encuentra con una carga del 60% porque estoy utilizando el administrador de batería de Asus. Bien, y lo que les voy a mostrar ahora qué sucede cuando desconecto el adaptador de corriente alterna, el cargador. Bien, lo voy a desconectar. Ahí pasamos al modo de batería y aquí aparece el símbolo de la batería, ya no aparece el símbolo de corriente alterna con una carga del 60%, la cual irá disminuyendo a medida que se descargue la batería. Ya vemos que se apagó la retroiluminación del teclado, en fin, todo esto sucede porque estamos corriendo con batería. Bien. Y aquí sí ya tenemos, como les decía, el símbolo con el porcentaje. Y vamos a ver qué ocurre cuando vuelvo a conectar el adaptador. Bien, ahí ya he conectado el adaptador de corriente alterna y vemos que nuevamente tenemos el rayo, que es el símbolo de cuando se encuentra conectado el adaptador de corriente alterna. Bien. Esta laptop también corre Windows 10, así que como ven funciona correctamente el indicador de estado de batería y el indicador de la conexión del adaptador de corriente alterna. Como siempre tenemos el día, la hora y lo que ya vimos anteriormente. Bien, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, que les resulte útil, un hermoso gadget para nuestra Master Race en esta Navidad.
Posiblemente antes de fin de año publique otros videos, pero si en caso no llegáramos a encontrarnos, les deseo una feliz Nochebuena, una feliz Navidad y un próspero 2023. Gracias por todo. Abrazo gigante.